Buenas tardes a todas y a todos. Yo encantada de participar en esta mesa y sobre todo de ponerle cara a muchas personas a las que llevo siguiendo en redes o a través de Telegram unos meses, en concreto a Paloma y a Marta, que ha sido una alegría ponerles al fin la cara. Yo hablo muy bajito normalmente, así que si no me escucháis, me avisáis. Bueno, gracias al CICODE, en especial a Aitana también por poner sobre la mesa este debate, que es súper necesario. Y bueno, un poco reflexionando sobre qué hablar hoy y cómo contarlo con estos títulos tan evocadores de empezar a consumir de otras maneras las tecnologías de la información y la comunicación. Quería arrancar con una obviedad y es que forman parte de nuestro cotidiano de una manera absolutamente sorprendente. Para las que venimos de generaciones anteriores, yo por ejemplo de los años 80, hemos vivido en primera persona toda esta evolución súper rápida de sobre todo las tecnologías de la información y la comunicación que tienen que ver con la Internet y con lo digital. Entonces muchas veces toda esta rapidez no nos permite como darnos cuenta de todos los procesos que involucran o de todo lo que implican. Me gusta mucho arrancar con el Manifiesto Cyborg, que fue una lectura que encontré por casualidad hace ya unos 10 años, una lectura que su autora escribió en 1983 y habla un poco de eso, de cuánto híbrido somos ya con las máquinas y con estas tecnologías. Y ya no es raro que lo primero que hagamos cuando nos levantamos es abrir nuestro teléfono móvil y consultar nuestros perfiles y estar hiperconectadas todo el día. Nos relacionamos de una manera en la que trascienden las fronteras geográficas, también las temporales, en las que los géneros y las identidades se empiezan a difuminar. Es decir, dedicamos mucho tiempo a construir nuestra huella y nuestra identidad digital y eso tiene unas grandes potencialidades. Nos hacemos selfies constantemente, compartimos enlaces, música, canción y todo eso habla mucho también de nosotras. Esta primera parte en la que voy a arrancar yo va a tratar un poquito de las problemáticas, no porque yo sea una apocalíptica o una integrada, como decía Humberto Eco, sino por todo lo contrario, porque creo que hay un punto intermedio donde conocer precisamente todas las desigualdades o conflictos que se producen en esto del mundo de las tecnologías nos da la capacidad de tomar pues, decisiones muy protagonistas en relación a hábitos más saludables, más justos y más equitativos. Y en eso consiste esto que muchas personas venimos hablando, que es la alfabetización digital crítica, es decir, pensar la tecnología, comprenderla, entenderla y apostar por nuevas formas y nuevas herramientas es también una propuesta de transformación social que bebe de otras propuestas de transformación social, como podría ser la agroecología, la economía crítica y desde mi papel, o desde yo la vivo más fuertemente desde los feminismos. Mi formación es el periodismo y siempre a lo largo de la carrera esto de la información lo hemos trabajado y lo hemos visto muy desde las estructuras y los medios de comunicación de masa. Y claro, cuando empiezas a mirar en la historia, me gusta mucho poner esta imagen que creo que es muy ilustrativa. Normalmente todas estas tecnologías de la información, la comunicación, que puede ser la escritura, la imprenta, en su momento la radio o la televisión, siempre pasaron de estar poseídas o de estar dominadas por las estructuras de poder a cuando empezaron a sociabilizarse, producir cambios sociales profundos. Es decir, la imprenta está conectada con las revoluciones, las guerras televisadas están conectadas con protestas sociales en distintos territorios. Es decir, la información siempre es poder y cuando la información cambia de dueñas y de dueños, lleva aparejo pues, cambios muy poderosos. Ahora estamos de aniversario con el 15M y el 15M vivió precisamente de esta capacidad de la gente de apoderarse de la tecnología. Yo como anécdota en aquella época vivía en Nicaragua y me pareció muy sorprendente que las cabeceras de los grandes medios no contaban la historia en sol y sin embargo mis amigas y amigos de Madrid
me la estaban relatando, y luego la gente de Sevilla. Entonces, qué poderoso fue ese momento. Conectándolo con otro hito histórico del lado contrario, los atentados del 11S crearon una necesidad compulsiva por parte de los gobiernos y de los estados y de las grandes corporaciones de poseer toda nuestra información y nuestros datos. Y eso no es arbitrario, porque actualmente la mayoría de estas aplicaciones gratuitas o de las tiendas de aplicaciones que nos descargamos en los teléfonos móviles, a lo mejor para consultar el tiempo o transformar tu cara en más vieja, en una mujer o en un hombre o en lo que sea, te piden un montón de acceso a tu información personal. Y eso, como digo, no es arbitrario. O sea, detrás hay toda una estructura de poder que está interesada en conocer nuestros hábitos. Rescato una frase de los años 90, porque estas críticas no vienen de ahora, aunque la rapidez de las tecnologías nos impiden quizás pensarla mucho. Sí, siempre hay mucha gente en el pensamiento crítico y de vanguardia generando estos cuestionamientos. Más adelante hablaremos de nuevo de esta imagen porque tiene que ver con una campaña feminista que le cuestiona a Facebook y a Instagram porque está prohibido mostrar pezones de mujeres y no de hombres, ¿no? Entonces se hizo una campaña muy divertida donde un montón de chicas jóvenes y de mujeres más adultas pues nos pusimos fotos de pezones de hombres para cuestionar porque los nuestros siempre están sexualizados o cosificados y los de ellos campan libremente allá donde van. Para hablar también de estas estructuras de poder me gustaría nombrar las brechas digitales. Las brechas digitales, yo que me dedico a temas de educación y cooperación para el desarrollo, están muy relacionadas, como por ejemplo en el acceso a la educación o a la salud, con el tema de los determinantes sociales. Es decir, existen unas condiciones en esta sociedad que te obstaculizan o te facilitan el acceso a determinados ámbitos. Le hace la educación, la salud, por supuesto la tecnología, pero también la libertad de expresión y otro tipo de cosas. Las brechas digitales normalmente se ubican en varias cuestiones, ¿no? Y tienen que ver eso con la diferencia entre las personas, comunidades y grupos que en su acceso y apropiación de la tecnología. Tiene que ver con las infraestructuras de telecomunicaciones. Es decir, si un país está empobrecido o ha vivido una historia de colonialidad o de falta de acceso a recursos y demás y tiene una situación económica deficitaria, su infraestructura de telecomunicaciones será menor, como también lo será su sistema sanitario o su sistema educativo, por seguir con los ejemplos anteriores. Luego también la posibilidad de acceder a los servicios que ofrece la tecnología dentro de un mismo territorio. No todas las mismas personas tienen la capacidad de pagar la misma oferta o de tener los mismos recursos para acceder. Igual también dentro de un mismo territorio, la ruralidad y la urbanidad marcan diferencias en nuestro acceso a la tecnología. Luego también los conocimientos y las capacidades que tenemos para hacer un uso adecuado de ellas. Es decir, no todas las personas tienen la misma alfabetización digital como para hacer un uso más empoderado de esas herramientas a las que tenemos acceso. Otras desigualdades, como digo, ampliando un poquito la mirada, a mí es una herramienta, esta rueda, que me sirve mucho en temas de cooperación y comunicación para el cambio social. Porque cuando aplicas esta rueda a cualquier ámbito de la vida, es la rueda de la interseccionalidad, te das cuenta cuán justo o cuán injusto es un ámbito. Es decir, existen todas estas condiciones que no solo dependen del contexto donde naces, es decir, de un país, de un territorio, de una comunidad, sino también de tu individualidad, cómo está marcada por ciertas cuestiones que te hacen tener más o menos derecho, más o menos obstáculos a determinadas herramientas, ¿no? Entonces, pues ahí entramos en cuestiones como la que hablábamos de la condición económica, tiene que ver también con tu identidad sexual o tu identidad de género, tiene que ver también con el color de tu piel, tiene que ver con la lengua que usas, tiene que ver también con tu edad, tiene que ver, o sea, con la religión también que tienes o la no religión que tienes, tiene que ver con un montón de cuestiones. Entonces, aplicar esta rueda, que si la queréis buscar
poniendo la palabra interseccionalidad la podéis encontrar y la aplicáis a cualquier ámbito en el que estéis involucradas e involucrados, es bastante útil como para darte cuenta de las diferencias que existen. En ese sentido, por poner imágenes haciendo referencia un poquito a la primera parte, ¿no? Aquí se ve muy gráficamente cuán diferente es el acceso a la Internet o a la tecnología según el territorio donde naces. Tengo que apuntar que evidentemente, dentro de esos territorios, por ejemplo, en el caso centroamericano, que es el que yo he vivido en primera persona durante muchos años, las grandes ciudades existe una clase social muy alta que tiene un acceso muy grande a la tecnología. Es decir, también dentro de esos propios territorios existen desigualdades muy dramáticas. En un taller en el que estaba el otro día compartía una experiencia que me parece también muy ilustrativa, que por ejemplo para mí en Nicaragua, que tenía una condición económica buena, era mucho más barato acceder a Internet o tener llamadas telefónicas que una persona que tenía menos dinero pagaba hasta 3 o 4 veces más por el mismo servicio que yo pagaba. ¿Por qué? Porque yo podía hacer un desembolso a inicios de mes que implicaba una serie de paquetes de oferta y otra persona que no tenía la capacidad de hacer ese desembolso, sino que solo diariamente podía hacer un desembolso mínimo, cuando calculabas a lo largo del mes cuánto había pagado en telefonía y cuánto había pagado yo, esa persona había pagado mucho más. Esto extensible a la comida y a otro montón de elementos. En este sentido, ¿cuál es la brecha digital que quizá yo más me ha preocupado o en la que más he trabajado a lo largo de mi trayectoria ciberactivista y conectada con otros grupos, porque me dedicaba al tema de la Defensoría de Derechos Sexuales? Pues el tema del género. Yo creo que no es... O sea, no voy a entrar a hablar del sistema sexogénero ni la división sexual del trabajo, pero creo que es evidente que en los espacios profesionales, académicos o de la red existe una brecha digital de género muy poderosa. Me gusta mucho esta imagen de los chicos crean tecnología, las chicas usan tecnología. Yo me voy a salir un poco del tiesto de las tecnologías de la información y la comunicación, pero creo que a nadie le resulta extraño imaginarse a una ama de casa tradicionalmente conectada con lavadoras, microondas, batidoras, frigoríficos, televisiones y demás, y cuando eso se estropea, a quien llama es a un hombre. O sea, eso tiene una trayectoria histórica en la capacidad que tenemos las mujeres de apropiarnos, y siempre los manitas de casa han sido los hombres, ¿no? Existe como una especie de fantasma el que nos impide apropiarnos de nuestras tecnologías, y cuando lo hacemos es súper liberador, maravilloso y, sorpresa, sorpresa, súper sencillo. Entonces, incluso la que no venimos de esos campos. Por otro lado, se ríen, o sea, siempre leo como muchos memes de las madres y de las abuelas con las cosas que escriben por WhatsApp. Yo, fan total. Me parece que ser una persona adulta mayor de cierta edad y apropiarse de la tecnología de esa manera para seguir con su red de cuidados a pesar de la distancia con sus familiares es un aprendizaje tecnológico que yo personalmente me quito el sombrero. Es decir, qué capacidad de apropiarse de la tecnología para seguir haciendo lo que nos han marcado los roles de género, evidentemente, pero también pues, su rol y su papel dentro del ámbito social. También no voy a entrar mucho en este tema porque creo que hay unas compas que van a hablar maravillosamente de eso, pero en relación al género, no solo la dicotomía hombre-mujer, sino también las distintas identidades sexo-género diversas y maravillosas que existen alrededor de todo el mundo. También existen una serie de discursos hegemónicos y una serie de ataques que tienen una direccionalidad muy concreta hacia las personas que no se ubican en esas identidades normativas. Y bueno, en este sentido yo pasaría horas hablando de los troles machistas, de los discursos hegemónicos y de la cosificación de las imágenes, pero bueno, como hoy es una mirada un poquito más amplia, voy a seguir avanzando. Y en ese sentido, pinceladas muy rápidas sobre el ecosistema TIC. Por un lado la infraestructura y por otro lado los dispositivos, los voy a meter como en un paquetito, porque a veces pensamos en la Internet como algo invisible, ¿no? Que vuela por ahí y de repente nos conectamos en el teléfono y demás, y
y llega, ¿no? Y está como tan involucrada en nuestro cotidiano que a veces no pensamos que existe detrás de todo eso. Y las tecnologías, pues, o sea, y para que exista Internet y demás, se necesitan montones y montones de toneladas de cables, cristales, plásticos, fibra óptica, satélites volando por el espacio y demás. Y todo eso necesita recursos naturales y todo eso también tiene dueño. Digo dueño con O. Y lo apunto. Y luego, claro, las multinacionales y las empresas, pues son las que dominan esa infraestructura. Aquí yo creo que no muchas de nosotras nos hemos sentido timadas por Timofónica, que me gusta llamarla a mí, o estamos ahí siempre como dependientes también de esas multinacionales y de esas grandes empresas que nos están prestando servicios de Internet. Luego, con el tema de los dispositivos, yo no sé si muchas de ustedes estuvieron ayer en la charla sobre la República Democrática del Congo, pero el tema, por ejemplo, de la telefonía móvil con el coltán está generando unas problemáticas de conflictos armados en distintos territorios, pero aparte problemáticas de contaminación, problemáticas de basura electrónica, de acaparación de tierras y demás, que están quedando como en una situación muy marginal en los debates también sobre estas tecnologías de la información y la comunicación. Las principales problemáticas asociadas a esto, pues cómo se fabrican los dispositivos. Por un lado, por lo que nos afecta a las personas, es decir, a los seres humanos, en relación con condiciones de semiesclavitud, o sea, en maquilas, en centros de explotación y demás. Y luego, por otro lado, lo que hablaba del coste ecológico que tiene estar cambiando de dispositivo cada 2 por 3. En este sentido, pues hablar eso de la obsolescencia programada, de infraestructuras y aplicaciones, pero ahí haciendo un poquito de crítica a todas nosotras, incluida yo, hablar también de la obsolescencia del deseo. Es decir, existen un montón de campañas de marketing y de publicidad. Esta foto me parece súper ilustrativa, ¿no? Que cada vez que sale el nuevo iPhone parece que es el concierto de una banda de rock o algo, pero no, la gente hace cola y duerme en la calle para comprar el nuevo iPhone. Y las personas que van saliendo son aplaudidas y salen en los telediarios y les preguntan su opinión. O sea, qué locura en realidad. O sea, y cuánto del deseo y de nuestras necesidades creadas no están involucradas también en esa compra compulsiva y en ese intercambio compulsivo de dispositivos. Hay un informe de Greenpeace que recomiendo que busquéis porque es súper bueno y te deja un poco ahí como mareada, del coste ambiental que tiene la infraestructura y los dispositivos y la Internet. Yo creo que haciendo una analogía, pues por ejemplo, nos pasa que cuando tenemos el teléfono lleno de fotos y de cosas, o tenemos que hacer un respaldo o tenemos que meterle una microSIM. Igual en el ordenador empezamos a meter disco duro y muchas veces nos cansamos y decimos voy a cambiar de dispositivo que esto ya no funciona. Pero es que a mí me gusta llamarlo los vertederos digitales. O sea, acumulamos una cantidad de basura digital que no sirve para absolutamente nada. Y esa basura no es que solo esté en una nube volando, sino que necesita de unas infraestructuras, de unos servidores para ser acumulada y necesita de un sistema de refrigeración de aire acondicionado para que no se calienten esos servidores. Es decir, toda esa basura que estamos acumulando está en un lugar. Y a veces tenemos 1,5 millones de fotografías que nunca vamos a revisar, pero bueno, ahí quedan porque tenemos la percepción de que podemos guardar ilimitadamente. Pero en la tecnología de la información y la comunicación también el mundo es finito y también cuidarlo y ser sostenible con la digitalidad repercute en el medio ambiente. Vuelvo a apuntar, a ver si tenéis un ratito y miráis ese informe de Greenpeace, porque, bueno, yo por poner un par de datos así que me parecen como muy significativos, es que el 10% de la energía de los centros de datos podría darle electricidad a 6.400 familias durante un mes. Otra que me parece así como súper significativa, que refrigerar todos esos servidores requiere tanta energía como la que se emplea para mantenerlos en funcionamiento. Y para mantenerlos en funcionamiento se utiliza el 2% de las emisiones de CO2 del planeta. Entonces, ¿cómo reflexionarlo? Pues simplemente también no solo lo que tiramos físicamente y lo que implica en términos de recursos materiales, sino también eso que parece tan intangible y tan invisible, que son nuestros clics o lo que almacenamos, pues también tiene un coste ecológico.
En esto no voy a entrar mucho porque Liberatic, que ha sido otro gran descubrimiento, se va a centrar un poquito más, pero el software y los contenidos también tienen dueños y dueñas. Me refiero al privativo. Y bueno, está sujeto, como por ejemplo los medicamentos, a una serie de patentes y de dinámicas, y a nadie nos cuesta reflexionar realmente de cuánto tiempo y cuántos quebraderos de cabeza gastas en ponerle parches o en craquear aplicaciones privativas, o el rollo de los antivirus, o cuán de pesado también es todo este software que realmente tiene unas condiciones de restricción y está usado también, como comentaba al principio, utilizando esa falacia de lo gratuito. Es decir, todas esas redes sociales, pues a cambio de ofrecernos un software gratis o una aplicación gratis, te están quitando un montón de información personal. Ojo, que no es que no uses la red social, es simplemente que tengas la conciencia cuando la estás usando de lo que estás dando a cambio. Es decir, yo uso Facebook, uso Instagram, pero esa reflexión crítica me hace también tomar decisiones sobre qué comparto, cómo lo comparto y hasta qué punto quiero compartir. Entonces también, pues, en eso consiste un poco todo esto que hablaba de la alfabetización digital crítica, ¿no? Es decir, tomar decisiones protagonistas, básicamente. Es decir, en los dispositivos que compramos, en las infraestructuras que estamos utilizando o con las que tenemos acuerdos económicos de tarifa, y también qué contenidos y demás estamos compartiendo, qué aplicaciones las estamos apostando. Yo creo en la utopía de que mientras más gente use software libre, más contribuiremos a conformar la oferta, porque será una cuestión de demanda y porque al fin y al cabo las tecnologías de la información y la comunicación son una respuesta a la necesidad que tenemos las personas de comunicarnos con otras personas, y se puede hacer de una manera más justa, se puede hacer de una manera más ética y se puede hacer también de una manera más colaborativa. Entonces, también, bueno, concluyo, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que ya estoy ajustadita, con esta reflexión de qué positivo es que le apostamos a un consumo diferente y a una nueva forma de entender las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias.